Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. En Bravo algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. La batalla cultural de Milei contra los gays. Sin cepo, ¿cómo se mueve la economía? Los espías en las marchas. Tensión por las listas en la provincia. Nuevo programa de Desde el Canil, programa que a esta altura cotiza más que el dólar, así que quédate pegado a la pantalla para disfrutar de una hora de información de calidad. Empezamos con Franco Lidner. Scott Bessent, vamos a hablar de él. La batalla cultural de Milei contra los gays incluye al secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos. Mira, yo sí tengo que poner el título de esta columna, que es Justicia Poética. Justicia poética. Justicia poética, o Ajá. Ironías del Destino también. Ironías del destino, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el presidente homofóbico, el presidente que Davos dijo que los homosexuales son pedófilos, es el que ahora, ayer, tuvo que pedir plata a un gay declarado. ¡Epa! Como Scott Bessent. Sí. ¿Y qué le dijo Scott Bessent? Le dijo, no traje nada y primero agregame swap con China y después seguimos hablando. Aclará que es plata lo que no trajo, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién es Scott Bessent? Scott Bessent es el secretario del Tesoro norteamericano. Está casado con su pareja John Freeman. Tienen dos hijos por gestación subrogada, que son Cole y Caroline. Y todo esto sería irrelevante, sería totalmente innecesario contarlo si no fuera que del otro lado hay un mandatario, un presidente como Milei, que está en modo mataputos. Perdón la palabra. Tranqui. Principios de año en el foro de Davos, donde habló y dijo que los homosexuales tienden a ser pedófilos. Claro, abusar de niños. A abusar de niños. Se citó un caso de Estados Unidos, un caso que no significa nada, y generó una marcha de repudio, pero multitudinaria, acá en Buenos Aires. Tenemos ahí el video para ver lo que dijo en Davos. Vale. Sí, lo tenemos. Lo vemos. Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Una bestialidad que dijo el presidente Milei en aquella conferencia en Davos. Y justamente lo que decías, Franco, esto de justicia poética, justamente en el día 1 de la fase 3 del plan económico del presidente, la visita del secretario del Tesoro norteamericano, que es un gay declarado. De la agenda LGTB, ha dado varias entrevistas. En una ha dicho que hoy en determinadas regiones y en determinados niveles socioeconómicos ya no es un problema ser gay.
Acá en Argentina se ve que sí lo es porque nuestro presidente dice que los gays son pedófilos. Tremendo. No se lo dice al secretario del Tesoro porque le tira la manga y necesita que le ponga plata del Tesoro norteamericano. Creo que no habló de eso Milei con Bessent, ¿no? Ayer. De eso no hablaron. Parece que no. Mira, Milei, lo curioso es que no pensaba antes así. Antes era un tipo que, por ejemplo, en la campaña le dio una entrevista al gran Jaime Bailey. Sí. Y cuando hablaron del tema homosexualidad, le dijo Milei a Jaime Bailey: a mí no me importa si vos te acostás con una mujer, con un hombre o con un elefante. Decirlo. Es totalmente... Con un elefante, ok. Es irrelevante tranqui. para... Sí. Tremendo. Pero Sí. no estaba mal ser gay en la campaña. ¿Qué pasó en el medio? Y ¿Quién lo pasaron convirtió en esta versión En homofóbico, decís vos. en homofóbico, esta versión mataputos que tenemos hoy? Franco. Perdón, Bueno, es bastante conciso, digamos. ¿No? Yo creo que es la mejor definición que le cabe al presidente. Claro. ¿Franco siempre fue homofóbico, Milei? No, ¿sabés quién lo convirtió? ¿Quién? Nicolás Márquez, el intelectual cavernícola que tiene, que es un convencido de que la homosexualidad es una enfermedad, por ejemplo. Tremendo. Es un tipo que ha visitado a Alfredo Astiz en la cárcel, le gusta juntarse. Es un tipo que reivindica la dictadura y es un tipo que si no es nazi, mira, le pega en el palo. Le pega en el palo. Antiaborto también. Qué bárbaro. Anti todo lo que sea, sí. todo lo que esté bien en la vida. Qué Exacto. bárbaro. Franco, para culminar, ¿cómo se dice cavernícola en alemán? Höhlenmensch. Höhlenmensch. ¿Qué, ¿Estáis mejorando con el alemán o estoy complicado? A ver. Franco. A ver. ¿Cómo me dijiste? Yo te Höhlenmensch. Höhlenmensch. Muy bien. Bien, aprobé. Bien, muy bien. Aprobé, por lo menos la primera la aprobé, chicos. Hablando de Milei, Natalia Bacareza, ayer tuvo una extensa nota con Alejandro Fantino y volvió a insultar al presidente. ¿Qué dijo? Podríamos decir despotricó para todos Tremendo. lados, ¿no? Porque habló de cochantas, habló de los periodistas ensobrados. Obviamente fue el presidente de la Nación a defender el cepo cambiario, ¿sí? Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además de defender todas las políticas que está llevando adelante, la motosierra, la DIP motosierra, todo lo que se te ocurra. Habló de fútbol, habló de los perros, habló de su vida, de los habló mandriles, de su fanatismo, bueno, un poco de sus héroes, ¿sí? Sus superhéroes, quiénes son sus... Pero bueno, ahora te vamos a mostrar una parte, porque imagínate que resumir en 4 horas dio mucha tela para cortar. Esto es apenas el comienzo, seguramente con Franco vamos a estar desguazando todo esto de alguna manera. Que no es presidente, tiene que gobernar un país, digo, para estar 4 horas en un streaming. Es mucho tiempo. Es que ya era de noche, estaba con un amigo, se sentía cómodo, con Alejandro Fantino. Se habían sacado la foto esa que parecía el fin del mundial, vieron que estaban eufóricos. Claro. De hecho, bueno, ahí cantó la... Ahora vamos a verlo. ¿Quieren escuchar cómo cantaba el presidente de la Nación? Dale. Yo pensé que las dolarizaciones eran, bueno, a partir de mañana no hay más pesos, son dólares. No, bueno, no, hay distintas formas de dolarizar. No hay, digamos, o sea, esto, digamos, la dolarización es como una pizza. Digo, pero está, digamos, la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la de, no sé, la primavera, ¿no? La que tiene ananá, la que tiene los pepperoni, qué sé yo, no sé, hay un montón, digamos, la fugaceta, no sé. Hay un montón de modelos de pizza, vos podés hacerlo de distinto. ¿Me traducís, Nati? ¿Qué pizza te gusta? La de pepperoni o la de salame, yo no tengo drama. Bueno, o la napolitana con ajo y tomate, qué rico. Sí, no, a mí me gusta con palmitos. No pasa. No pasa, yo me imaginé. No. Muy sofisticada para vos. Y, epa, qué feo eso. Ay. Yo voy a lo básico, lo rico, chico. Pero, ¿qué quiso decir Milei con todo esto? ¿Qué tiene que ver la dolarización con la pizza? Bueno, evidentemente porque hay algo, ¿viste cuando te hacen una pregunta o una adivinanza? ¿Cómo es? A ver. Cuando querés, ¿qué querés o qué decís cuando querés evitar el tema o no sabes qué decir? Pizza. Unas pizzas, ¿no? Pizzas. Pizzas. Bueno, él usó eso para no hablar de la palabra dólar. Claro. ¿No? ¿Te acordás que hubo otro que para hablar de inflación
Claro, sí, sí, sí. Claro, Pratt comparaba Guy, ¿no? cuánto salía la pizza para hablar de inflación. Pero acá es para no mencionar la palabra dolarización, porque es mala palabra. Dijeron, Claro, a ver, se olvidó ya de ese concepto. sí, claro, si en el gobierno dieron una orden, Ajá. fue no mencionar esa palabra. De última, no sé, como cambiaron también precios, ¿sí? Claro. O sea, dijeron, no, esto es un aumento de precios, no es inflación. Claro, A ver, ¿no es lo mismo? flotación. No, Chicos, o sea, no es lo mismo, Nati. Lilia Lemoyne dice que no es lo mismo. ¿no es lo mismo? Ah, entonces sí, ahora duermo más tranquilo ahora. Si lo dice Bueno, Lemoyne, viste, hay gente que confunde algunos términos, otros que lo evitan, como el presidente de la Nación, que incluso ya dijo que va a ir por un mandato más, Bien. porque dijo que en el 2031 se retira al campo. ¿Al ¿sí? campo? Al campo. ¿De le qué gusta país? No dijo qué país. Ajá. Pero Puede ser de Estados yo- Unidos. Tiene que estar cerca de un veterinario, eso dijo. Ah, cerca de un Claro, veterinario. porque no va a ir solo. Claro, y sí, los perros, ¿quién lo cuida? Nati, tenemos para escuchar la canción Dale, hermosa que escuchemos cantó que es ayer la él. parte más divertida, a ver. Que se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En TN y La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Mandril, decime Ah, que pero se está para siente. cantarla tipo una tipo cancha. Y bueno, ¿Eh? decime que se siente que el cepo llegó a su No es el final. único presidente cantante, ¿eh? Ah, claro, ya. Alberto, ¿se acuerdan que cantaba? Lito con la Nevia, guitarra, con la Lito guitarra. Nevia. Así le fue. Después, recordemos Mauricio Macri. Cantaba horrible un tema de Queen. We were Horrible. like you. Bueno, cantaba horrible. Todos los que quisieron, creo que Alberto, lo único bueno que tuvo fue saber cantar, porque No, después no, en tampoco- otras no, cosas le ha la pifiado. guitarrita, Acá la guitarra, porque cantar no mucho sabía Bueno, cantar. está Es bien, algo más pero... sofisticado. Trata de levantar minas. Claro, lo hacía para Claro, levantarse el minas. que sabe tocar la guitarra porque quiere levante, Claro, básicamente. cantaba y cosas ya de lo Lito Nevia, vimos. la balsa. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos Cómo a le esto. fue con... A Milei le los gustan más las escándalos. canciones de cancha, viste que antes iba a la cancha de Boca. Bueno, él era arquero, Claro. chicos. Él era arquero de Chacarita. Claro, exacto. Ahora se va a escuchar más seguido esta canción, digamos, en los actos partidarios, ¿no? Porque me No imagino sé, hay que ver. El 22 de abril Sí. en La Plata va a estar por primera vez el presidente de la Nación en un acto de campaña, Epa. ¿sí? Para cerrar lo que sería la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya no sabemos si con el PRO o sin el PRO, pero va a estar cerrando al estilo Cristina, ¿no? Porque elige Claro. La Plata. La Plata es la ciudad preferida de los actos de Cristina para cerrar. ¿Se acuerdan? Siempre elegía... Teatro bueno, Argentino de La Plata. exacto, el Teatro Claro. Argentino. Y bueno, no va a ser en el Teatro Argentino, pero sí va a ser una presentación, un cierre de campaña o una apertura de campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación. Baile, gritos y cantos no van a faltar en ese acto por parte de Javier Milei. Julián de Imperio, bueno, hablando del gobierno, hablando del FMI y este acuerdo, bueno, ahora se filtraron las obligaciones del organismo para con el gobierno para que el acuerdo llegue a buen puerto. Exactamente. Bueno, Nati ayer nos trajo todos los condicionamientos que el fondo le estaba pidiendo en el staff report al gobierno, y yo me puse un poco a investigar cómo podía repercutir esto en el mundo parlamentario. Bueno, donde justamente el gobierno en su año y medio de gestión quiso evitar a toda costa pasar todo tipo de ley o de proyecto, ¿no? De hecho lo ha llamado nido de ratas, o cuando asumió se paró de espaldas al Congreso para dar su famoso ¿Cómo olvidarlo? discurso de Asunción. Así que incluso también en la famosa ley bases intentó meter 11 facultades delegadas en distintas cuestiones, cosa de básicamente cerrar el Congreso. Tremendo. Así que bueno, finalmente lo que le está diciendo el Fondo Monetario Internacional, Fede, ¿sabes qué es? A ver. No vas a tener que pasar por el Congreso, Sí o es sí. inevitable. Claro. Es completamente inevitable porque, por ejemplo, la reforma tributaria que le está pidiendo ya
hay un artículo de la Constitución bien claro que dice que toda reforma tributaria no puede hacerse por DNU, o sea, por básicamente el mecanismo que el gobierno se venía manejando en muchas cuestiones para evitar pasar por el Congreso. En este caso va a ser inevitable, sí o sí. Va a tener que pasar por el Congreso, y no solamente eso, sino que se necesita una mayoría especial, es decir, 2/3 de ambas cámaras para aprobar una reforma tributaria con un antecedente donde el gobierno, si bien viene teniendo algunas victorias negociando, ahora va a tener que negociar mucho más porque no tiene mayoría, y encima en el Senado es un ámbito mucho más hostil por la mayoría que tiene el peronismo. Ahora, Juli, ¿puede patear el gobierno el tratamiento de la reforma tributaria y laboral antes de la previsional para después de diciembre? Porque confía el gobierno en obtener una gran victoria en octubre. Exacto, bueno, es una de las opciones que están barajando, aunque también hay que entender lo siguiente. El gobierno está pasando por un momento económico sensible en donde están esperando resultados, y también parte de la estrategia de Santiago Caputo es instalar este tipo de debates en la agenda mediática, en la agenda pública, para llevar un poco el tema de la economía a otro plano. Claro. Entonces, el gobierno va a tener que, de la economía, básicamente. Sí, el gobierno va a tener que tomar una decisión de cuáles de todos estos temas va a darle prioridad, también en base a cómo vaya tanteando en cuáles de ellos tiene apoyo y en cuáles no, pero definitivamente si tiene un buen resultado en las elecciones, no le va a alcanzar para tener una mayoría absoluta, claro, y tener quórum, porque donde más puede comer el gobierno es justamente del PRO. Entonces, que hasta ahora ya viene apoyando al gobierno. Entonces, si todo le saliera espectacular, el gobierno pasaría a tener, no sé, 40 diputados a tener 70. Aún necesita, digamos, el apoyo del PRO. Va a necesitar mucho consenso. Otro de los temas que, por ejemplo, tiene que tratar, vos lo mencionabas recién, la reforma previsional. Hasta el momento, José Luis Espert preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda y venía durmiendo el tratamiento de ese tema, por ejemplo, el vencimiento de la moratoria previsional. Bueno, ahora, de alguna manera, diputados se había notado una victoria obligando a que pusieran una fecha para tratar este tema, y con lo que le está diciendo el fondo es, che, acá van a tener que activar también porque hay que hacer una reforma previsional. Otro de los temas es justamente las empresas sujetas a privatizar. Eso, tema importantísimo. Claro, o sea, en la ley bases se habían negociado dejar algunas afuera, pero ya hay algunas que estaban incluidas, y el fondo le pidió un informe específico de cada una de esas empresas para ver cuál va a ser el mecanismo que va a adoptar el gobierno para aprobarlo. Pero ya te aviso que tiene que pasar por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, que ni siquiera está conformada, justamente porque hasta ahora la Libertad Avanza venía durmiendo. O sea, lo que te digo recién es una estrategia para evitar pasar todas estas cuestiones por el Congreso. De alguna manera no le va a quedar otra que tejer negociaciones y consensos, porque si no, no va a poder hacer todo lo que le está pidiendo el fondo. La última, el presupuesto 2026. O sea, venimos hablando de que no sancionaron el 2025 ni el 2024, se viene prorrogando el presupuesto que tenía Alberto Fernández, el gobierno se siente muy cómodo con la discrecionalidad, y ahora el fondo le está diciendo vas a tener que tener una ley de leyes. ¿Vamos a ver un Milei más conciliador este año? Yo creo que sí, No le queda otra. No le va a quedar otra. Claro, no le queda otra. Bueno, veremos qué pasa con este Congreso, si se apoya alguna de las iniciativas del gobierno. Recordemos que ayer dijo Milei, como tal lo decía Julián de Imperio, primero reforma laboral y luego sería el turno de la reforma previsional. Vamos a volver a hablar, Luciana Bertoia, de Alberto Fernández, porque no pudo guitarrear. El guitarrero procesado porque confirmaron el procesamiento por violencia de género. Sí, Luciana. Confirmaron exactamente, Fede, el procesamiento que había dictado en febrero el juez Julián Ercolini por la violencia contra su expareja Fabiola Yáñez. Esta decisión la tomó la Cámara Federal porteña, la Sala 2, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Fara y Roberto Boico. Lo que hacen es confirmar el procesamiento. Los delitos eran lesiones graves, lesiones leves y amenazas coactivas, y también confirman un embargo por 10 millones. Epa. Acá hay una decisión que está partida. Son dos jueces por un lado. Ahora Franco, que conoce el tema como nadie, me puede ayudar.
Son 2 jueces que confirman y un tercer juez, Roberto Boico, que dice: a mí no me alcanza para que este señor esté procesado. Algunos datos que resaltan los jueces, sobre todo en el voto de Martín Irurzo, un histórico presidente de la Cámara Federal porteña, que dice que hubo desigualdad de poder entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Evidente, ¿no? Que hubo un aislamiento forzado, esto lo comentó Franco, ¿no? El tiempo que Fabiola estuvo viviendo en la casa de huéspedes. Claro. Sí, estuvo prácticamente después de la fiesta de Olivos, todo el último año, después de que trascendió el escándalo de la fiesta de Olivos, que fue un año después de la fiesta, todo el último año estuvo viviendo ahí en la casa de huéspedes, que es la que iba a ocupar Yuyito, ¿te acordás? Claro. Y nunca se mudó. La que ocupó Máximo Kirchner. También, sí. Que encontraron un joystick en el techo. Cuando llegó Macri hizo revisar todo y había un joystick en el techo de la... Tremendo. Bueno, tenía más a mano. Me suena que hizo trascender eso. ¿Quién va a tirar un joystick al techo? Sí, bueno, furioso porque había perdido, lo tiró y quedó en el techo. Y tiene características de eso. Lucha. Bueno, recordemos que cómo se inicia esta causa, que es cuando encuentran los chats que Fabiola había intercambiado con María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández. Intercambian ahí unos mensajes en agosto de 2021. Bueno, alguna de las cosas que también remarca en su voto Irurzun, que es el que más desarrolla, porque para realmente no hace un desarrollo sobre los hechos, adhiere, dice que la situación de salud de Fabiola Yáñez, que invoca a Alberto Fernández, que dice que bueno, ella estaba en un tratamiento y que por eso él las amarreaba. Ahí tenemos la plaquita. En el momento, lo que dice Irurzun es, bueno, esto lo que da cuenta es un cuadro de vulnerabilidad mayor, ¿no? Agrava la situación. Él dice que las amarreaba para defenderse De los golpes. De los ataques de Fabiola. Según Alberto, el golpeado en esta historia era el mismo. Era él. El atacado era él. Claro. O sea, chicos. Ilógico, Luciano. Bueno, eso no se lo creen los jueces de la Cámara Federal. Irurzun también dice, bueno, que hay un notorio desbalance de poder y la continuidad y permanencia de la violencia que ellos la trazan entre el año 2016 y el año 2023 o 2024 según el juez que leas. Pero hay un voto que es bastante favorable para la postura de Alberto Fernández, A ver. que es el de Boico. ¿Qué dice? Boico ahí dice que, ¿te acuerdas las fotos que hemos visto de Fabiola con el párpado, con el ojo negro, el brazo, con un hematoma, el hombro? Bueno, ahí lo que dice Boico es, se hicieron informes, pero no se pudo determinar en qué horario, ni en qué fecha, ni en qué condiciones sacaron estas fotos. Pero no se lo achaca a Fabiola Yáñez, se lo achaca a Ercolini. Dice, vos no hiciste nada para corroborar estas Qué raro Ercolini, ¿no? El propio médico de la unidad presidencial, el médico de toda la vida de Alberto Fernández, Federico Saavedra, constató ante la justicia, ante Ercolini, que fueron golpes, provocados o no, intencionales o no, pero fueron golpes. Fueron golpes. Ahora lo que me da curiosidad es que la violencia empezó en 2016, o sea, 3 años antes de la asunción de Alberto Fernández, Luciana. Sí, para la justicia en 2016 también están los mensajes de Fabiola Yáñez, la pérdida de un embarazo que es anterior a todo esto. Pero bueno, sí, como decía Franco, también está reseñado el testimonio del médico presidencial Saavedra, que habla de golpes involuntarios, y también lo que le dice Boico a Ercolini es, bueno, ella dice que tenía el ojo morado cuando viajó a Misiones, vos no recabaste información de toda la gente que estuvo con ella en ese viaje. Pero la decisión de la Cámara Federal porteña lo complica más a Alberto Fernández, que bueno, va a seguir un camino y puede ser elevado a juicio en los próximos meses por este caso. Mucha guitarrita, pero Alberto no guitarrió a la justicia. Ariel Maciel, bueno, dólar estable en 1230, te pregunto para iniciar, ¿es la calma total o es la calma antes de la tormenta? En principio el gobierno, lo escuchábamos a Javier Milei en esta entrevista que dio junto
a Fantino en maratónica, 4 o 5 horas, cantando, recreando la canción que habían cantado el equipo económico en el 5º piso cuando ayer estuvo Bessent visitando el Ministerio de Economía, después fue a la Casa Rosada. Bueno, Milei se cruzó al Palacio de Hacienda y estuvo en el 5º piso junto a Luis Caputo y todo su equipo, y ahí básicamente estuvieron festejando. No se sabe muy bien, ¿no? Claro. Que si el 10% de devaluación, si el endeudamiento mayor que toma la Argentina. Y eso es novedad, porque hoy se arribaron a la Argentina el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. Ya las reservas internacionales brutas que tiene el país crecieron al máximo nivel desde la era Javier Milei. No había pasado eso hace 2 años. Están en 36.800.000 dólares. Y que recordemos que subieron más de 12.000 millones, que era lo que estaba previsto del desembolso del fondo. Recordemos que es una diferencia, no es 12.000 millones exacto, porque son DEX, es la medida que utiliza el Fondo Monetario, que son convertibles a dólares, y en esa convertibilidad hay que buscar justamente la precisión, y ahí la diferencia de 12.400 millones que hubo en el día de hoy. Qué lástima que no fueron inversiones, ¿no? Porque, a ver, el gobierno se envalentona diciendo, bueno, están creciendo las reservas, pero es reserva por deuda, no por inversiones, no son dólares genuinos. Por ahora no hay dólares genuinos. Lo que espera el gobierno es que a partir de este contexto, 2 cosas se espera con este ingreso de dólares, que se van a sumar ahora a los organismos internacionales y quedan algunos desembolsos con revisiones, ¿sí? Lo que decía Juli de lo que tiene que pasar durante todos estos meses para justamente hacer los deberes, no está vinculado. Antes, ¿te acordás? Eran las metas, la meta de déficit fiscal, había, bueno, ahora las de reserva van a estar un poco más calmas, nadie le va a pedir tanto, básicamente porque como va a haber liquidación del campo, como va a haber, están estos dólares y demás, no va a haber tanta demanda. Es lo que espera el gobierno, que durante este tiempo tenga un poco de calma y avanzar con la otra agenda que le pidió el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas la reforma laboral, que es lo que es la otra parte que están esperando las empresas. Digo, ¿no? Porque le decían, hasta que no tengas el cepo, hasta que no lo levantes, no pongo $1. Las empresas ahora dicen, hasta que no me hagas la reforma laboral... Siempre pidiendo cosas, ¿no? Vamos a poner $1. Claro. De eso, en un rato, incluso hay algunas que están diciendo, en cualquier momento nos vamos. Te voy a contar en un rato al respecto. Pero la situación financiera por ahora viene calma, con justamente un dólar que se mantiene tranquilo en una banda media, ¿sí? Donde de lo que se había planteado. Recordemos, un piso de 1.000, un techo de 1.400, está en 1.230, es lo que quiere el gobierno por ahora, más allá de que Javier Milei dijo que con la cantidad de dólares que van a ingresar se va a caer y va a estar más cerca el gobierno, el Banco Central va a tener que intervenir para levantar el dólar y que no perfore los 1.000 pesos, cosa que no, digamos, parece que no le está gustando mucho a Luis Caputo, porque le parece muy bien que esté en 1.230, claro, como arrancó y como terminó. Se espera que en estos días esté todo calmo. ¿Qué va a pasar para adelante? Ahí está el punto. En principio les dijo al campo que si no liquidaban se iban a quedar sin un dólar competitivo. Recordemos que no existe más el dólar blend. Si el blend existiera sería menor lo que estarían pagando los exportadores, los que estarían cobrando los exportadores. Por lo que, digo, las condiciones son buenas. Ahora el campo le cayó muy mal esta posición que tuvo el gobierno, ¿no? Le pegó una apurada el gobierno al campo. Creen que fue una extorsión, más que una apuradita. Sonaba Creen eso. que es, porque aparte el campo estaba diciendo, todo bien con la baja de retenciones, pero necesitamos la eliminación porque no nos están cerrando los costos. Nosotros le contamos un poco, ¿no? A medida que sube el dólar, si bien es un poco más competitivo, también es verdad que le suben los costos porque toda la economía argentina está dolarizada
y todo lo que te sube también en precios. Por ahora está tranquilo el gobierno, veremos en los próximos meses y el próximo año si, primero si comemos pizzas, ¿no? Primero y principal. Segundo, si no liquidan los del agro, los exportadores, y si no hay inversiones, ¿de dónde va a sacar la plata Milei para pagarle al Fondo Monetario? Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más desde el Canil. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Siga la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde el Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico.
Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Segundo bloque de Desde el Canil, empezamos con todo porque vamos a hablar de dos personas que creo que son las personas que más hablamos en este programa desde que empezamos allá por el 17 de marzo. Franco Lindner, Bullrich y Milei, ¿ahora hacen apología de la represión? Hay un clima de época, hay cosas que están pasando en la calle que son preocupantes. Hay un vale todo, una apología de la represión por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por parte también autorizada por el presidente Milei. Te cuento 3 escenas nomás, 3 escenas para que veas lo que está pasando en la calle. El 11 de septiembre, frente al Congreso, una nena de 10 años fue gaseada por un policía de nombre Cristian Rivaldi. Fue gaseada por un policía. ¿Qué pasó con ese policía? ¿Qué pasó? Absolutamente nada, al contrario, lo ascendieron. Pasó el tiempo y lo ascendieron a jefe de operativos. Y estuvo en los últimos operativos en las marchas de los miércoles de los jubilados. Es alguna escena, un tipo que gasea a una nena de 10 años y que Bullrich lo asciende. Lo asciende, no lo castiga, lo asciende. Segunda escena, 12 de marzo, la famosa represión a los jubilados, cuando Pablo Grillo, el fotógrafo, es alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno que casi le parte la cabeza y estuvo muy cerca de pasar, de morir. Sí, Pablo por suerte Grillo, está mejor ahora. Hubiera sido una tragedia, eso. ¿Qué pasó ese día? Hubo un fotógrafo llamado Kaloyan Santos Cabrera que con su trabajo, un fotógrafo que trabajaba para la Secretaría de Cultura del gobierno, pero que era freelance para algunos medios como el Destape, por ejemplo. Y con su trabajo, ese día, con las fotos que hizo, se logró reconstruir, se logró averiguar quién era el tipo que le había pegado el gas lacrimógeno en la cabeza. Menos mal que estaba Pablo ahí, Grillo. ¿no? Era el cabo Héctor Guerrero. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con el fotógrafo que trajo esta revelación, con Kaloyan Santos? ¿Qué pasó con el cubano? fotógrafo? Fue echado. Echado. Se conoció días atrás esta noticia. Fue echado. Él dice, tenía un contrato con la Secretaría de Cultura, no se lo renovaron y le dijeron que la orden venía de arriba. De arriba. O sea, de Pato Bullrich y Milei. Una escena más. El mismo día del 12 de marzo de la represión a los jubilados. Una jubilada de 87 años, Belén Blanco, 87 años, se acerca a un policía, cuenta Bullrich que intenta pegarle con su bastón. Una abuela de 87 años. Con el bastón que usaba para ¿Cuánta caminar, fuerza puede tener, ¿no? Intenta pegarle y cae redonda en la calle por el empujón del policía. ¿Qué dijo la ministra Bullrich? La trató de patotera, como si fuera una amenaza a la seguridad nacional. La jubilada de 87 años. ¡Qué bárbaro! Están pasando cosas preocupantes en la calle y hay premios para los que reprimen, hay castigos para los que denuncian. Es un clima de época que ya tiene su antecedente con Pato Bullrich en la época en que fue ministra de Seguridad de otro gobierno, de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan del caso Chocobar? Sí, ¿cómo olvidar? El caso que el policía que le pegó por la espalda a un menor y mató a un ladrón que era menor de edad. Bueno, fue condenado por la justicia, pero Pato Bullrich lo recibió con todos los honores en la Casa de Rosada en aquel entonces y lo volvió a recibir este año. Sí. Es tremendo. Siguen premiando a Chocobar. Se habla de la doctrina Chocobar. Entonces hay un clima de suspensión de garantías, casi de estado de sitio, de miedo, con un gobierno que para mantener el ajuste dice vamos a reprimir fuerte en las calles.
vamos a premiar a los que pegan, a los que gasean, y vamos a castigar a los que denuncian estas cosas. Me pregunto, muy grave lo que está pasando, chicos. Me pregunto, Franco, ¿qué va a pasar cuando la calle, con reforma laboral mediante, bueno, se pique más, ¿no? Porque la economía parece que no va a repuntar en los próximos meses. ¿Y qué va a hacer Bullrich y Milei al respecto? Va a estar muy difícil. Esto no se puede mantener si en estas cosas hay un muerto. Exacto. Veremos en los próximos meses. Natalia Vacareza, bueno, tensión en la provincia por el cierre de listas. Así es, no solo es una cuestión que le ocupa nada más al oficialismo, sino también a la oposición o al oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Hoy hubo como un avance, ¿no? Lo que tiene que ver con el proyecto que había presentado el gobernador, ¿se acuerdan? El gobernador Kicillof en la legislatura, salió la media sanción, finalmente, así como en una sesión express, rápido, en media hora, se aprobó la suspensión de las PASO, pero a medias. Tuvo un éxito el gobernador porque él había pedido cambiar algunos plazos con esta ley. Por ejemplo, los plazos de las alianzas, de la conformación de las alianzas y de la presentación de las listas. Esos dos artículos se cayeron. Se cayeron, no pasaron. ¿Eso fue parte de la negociación quizás entre Cristina y Axel? Así es, en esta, digamos, en este avance, ¿no? de un poco de paz en el kirchnerismo, llegaron a la decisión de que, bueno, está bien, suspendemos las PASO, no presentamos el proyecto de las concurrentes, que era esto de ir con las nacionales. Finalmente aceptaron que en la provincia de Buenos Aires los comicios sean el 7 de septiembre. Ahora, la conformación de las alianzas 60 días antes y la presentación de las listas 30 días antes, como lo estipulaba anteriormente a la ley. No se pudo modificar. Esto pasa ahora a diputados, le quedaría media sanción. El gobierno ya dijo que hay consenso, que va a salir sí o sí esta modificación, esta suspensión de las PASO, que recordemos ya ocurrió o va a ocurrir, ¿no? A nivel nacional y también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, hubo una suspensión por un año en estas cuestiones. Cristina también bajó un poco los decibeles, ¿no? En esta pelea interna con ese famoso Axel tuit, ¿no? Kicillof. ¿Cómo? Con el tuit, ¿no? Que hizo ayer a la mañana. Con el tuit de ayer a la mañana, podríamos decir que se dio en las exigencias que tenía. No significa que no va a seguir confrontando, ¿no? Digo, yo preguntaba ayer en la provincia, bueno, hubo ya negociaciones de qué se dio cada parte, porque digo, acá se van a estar peleando seguramente por quién va a estar encabezando las listas. Claro. Ella en su tuit aclaraba igual que estaba en contra de hacerlo, o sea, lo hizo medio como... Obviamente, estaba en contra, también. pero que lo hace por la unidad, por la unidad del partido. ¿Le puso Che Axel? Che Axel. Che Axel, venga. Che Axel. Ahora, ¿se filtró algo de cómo sería el tema del orden en las listas, Nati, o todavía hay hermetismo al respecto? Hoy te dicen que todavía de eso no se está hablando. Mentira. A ver, se habla todo el tiempo. Sí, se habla todo el tiempo. Incluso es la misma pelea que ya seguro, de esto ya te voy a estar contando, la misma pelea que está teniendo la Libertad Avanza con el PRO. ¿Quiénes van a estar encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires? Así que vamos a tener mucha tela para cortar, chicos. Las elecciones, mira, hasta el 7 de septiembre en la provincia. Hay un montón de tiempo. Vamos a contar muchas cosas y muchos entretelones. Va a estar muy picante. Julián de Imperio trajo algo que me gustó mucho. El informe de cuánto hablaron los senadores en el 2024. Julián, estoy con el cuchillo y el tenedor. A ver. Bueno, no sé si te va a encantar tanto lo que te voy a contar, Fede. Para deschavarlos, ¿no? Un poquito. Bueno, eso pues me entonces, encanta. A ver, recordemos, el parlamentario todos los años hace un informe de calidad legislativa y cuenta las palabras de cada uno de los 72 senadores que integran la Cámara. Ahí, bueno, la sorpresa fue que nos encontramos con 6 senadores que dijeron 0 palabras en el recinto. Pará. O sea, en todo el 2024. Y ganan 9 millones de pesos. Justo estaba por decir 9. el mal Ay, perdón, timing. te quemé el... No, el mal momento, ¿no? Para justamente que se conozca esta noticia, porque hace un par de semanas hablábamos de que, bueno, van a cobrar finalmente 9 millones de pesos
y nos enteramos que hay gente que directamente no habla, pero en todo el año, en toda la sesión, en todo el 2024. Pero ni siquiera pidieron la palabra una vez en todo el año. En ningún momento. Y ganaron aproximadamente 7 millones de pesos, ¿no? Sí. Quiero un nombre. Quiero nombres, eso, por favor. ¿Qué me dicen si encima les cuento que hay 3 exgobernadores? Nah, es el cojo. Que encima están dentro de esos 6 que no hablaron. Son Juan Mansur de Tucumán, ¿sí? Mira. Sergio Uñac, de exgobernador de San Juan, sí. Y Claudia Ledesma Abdala, que además, esto es más llamativo, de Santiago del Estero, ella supo ser presidenta provisional del Senado. O sea, estaba tercera en la línea sucesoria. Mucho bagaje en el Senado. Llama mucho la atención que no haya podido emitir ni una sola palabra. ¿Los mandaron a callar, decís vos? Yo creo que, bueno, a ver, hay algo que hay que decir, que es que cuando uno pasa de gobernador a senador, es cierto, siempre es un comentario de que les cuesta un poco adaptarse a la dinámica del Senado, porque evidentemente están acostumbrados a operar de otra manera, quizá desde las sombras, ¿no? Se manejan de otra forma. Me parece que eso es algo que todavía no se han podido adaptar. No quiero dejar de mencionar a los otros 3, porque son Arrascaeta de San Luis, de La Libertad Avanza, la misionera Rojas de CUT y Gerardo Montenegro de Unión por la Patria. Ahora Julián, bien, sí, Fede. Algún, perdón, con todo respeto lo digo, pero algún trastorno en la voz, en las cuerdas vocales, porque no se entiende. En todo el año no levantaron la mano, no pidieron la palabra. Sí. Es una aberración, Julián. Pude chequear un poco a ver si alguno había tenido algún inconveniente específico. No, médico, nadie claro. tuvo licencia médica, no hubo nada. ningún motivo por el cual terminaran diciendo 0 palabras en el año. Sí. Y sí, quien terminó ganando una vez más este ranking, no sé si es una competencia, pero de senadores. Pero otra vez José Mayans, el presidente del interbloque de Unión por la Patria, fue por 7º año consecutivo quien más palabras dijo en el Senado. Habla hasta por los codos, Mayans. Segundo no, lo que pasa es que los presidentes de bloques son los que más tiempo tienen, ¿no? Claro, para cuando le dan en las sesiones. Exactamente. Ay, bueno, tremendo, 9 palos y no hablan, ni siquiera dicen una palabra en todo el año. Luciana Bertoia, vamos a hablar de los espías en las marchas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, estuvimos hablando recién, Franco estuvo hablando de la represión y cómo este gobierno administra la represión. Hay otro componente que se empieza a ver en las marchas, que es, bueno, el rol que juega la inteligencia. ¿Te acordás que después de la marcha del 12 de marzo, cuando es herido Pablo Grillo, se esperaba con mucha atención la siguiente marcha del miércoles 19 de marzo? Para esa marcha se dijo que quienes estaban participando del diseño del operativo eran los mandamases de la Secretaría de Inteligencia de Estado. A partir de esto, el Centro de Estudios Legales, el CELS, presentó una nota en la Bicameral de Inteligencia y dijo: ustedes son quienes tienen que investigar si la CIDE está participando o no puede hacerlo. Podría hacerlo bajo el supuesto de conmoción interna, sedición, que es lo que te acordás que fue Patricia Bullrich en algún momento a denunciar a Comodoro Pi. Es una denuncia que se cae a pedazos. Y también la Comisión Provincial por la Memoria, que está en todas las marchas monitoreándolas, hizo distintos informes ante la Comisión Bicameral de Inteligencia diciendo que advertían la presencia de agentes de inteligencia o de infiltrados. No solamente las marchas que se hicieron en el Congreso, sino también, por ejemplo, en un abrazo que se hizo a fines de diciembre en la ESMA. O sea, hay espías en todas partes. Espías en todos lados. Bueno, a partir de esto, el viernes pasado la Comisión Bicameral de Inteligencia se reunió, escuchó a la directora del CELS, a Paula Litvatsky, al secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García. ¿Y qué hizo? Dice, bueno, les confirmó a ellos también que van a citar a Ricardo Ferrer Picado, que es el que estaba en inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad y que Patricia Bullrich echó después de todo esto de la represión a Pablo Grillo, de las denuncias de que los barras estarían detrás de las movilizaciones, de esta denuncia también por sedición que presentó en Comodoro Pi, que después de... había una fecha tentativa para que vaya Ferrer Picado, que era el 29 de abril, pero parece que no. Después
el que está en la lista es Sergio Neifert, el titular de la CIDE, y por último Patricia Bullrich. Y para el miércoles que viene están citados los titulares del Servicio Penitenciario Federal, porque ese es otro capítulo que están investigando en la Comisión Bicameral, que tiene que ver con la represión del 12 de junio del año pasado. No sé si te acuerdas. 12 de junio, ¿también fue la Congreso? represión de la ley Bases, que terminó claro. con más de 30 Sí, detenidos. En ese momento, 3 de los detenidos dijeron que cuando los llevan al servicio penitenciario, o sea, a las cárceles, les preguntan sobre sus inclinaciones políticas. Increíble eso. Que está vedado por las leyes de inteligencia, porque dice que el Estado no debe almacenar datos tuyos por tus inclinaciones políticas, sindicales, lo que fuera. Entonces ahí la bicameral arma una subcomisión que citó al jefe del servicio penitenciario, al Perro Martínez, y a varios que le siguen, que también están dedicados al tema de inteligencia. Avisaron que el miércoles que viene no pueden ir. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que se espía entre ellos, no? Según lo que se habló aquí desde el Canil, entre gente del Triángulo de Hierro, ¿no? Espías en todos lados. Ahora tenemos, chicos, noticia de último momento. Nos informa Ariel Maciel. Tenemos una flexibilización del Banco Central de la República Argentina, que acaba de sacar una resolución. Se flexibiliza el ingreso al mercado libre de cambios. Recordemos que no es único, entonces se le ha reducido esa abreviatura, y le va a permitir a aquellos que vengan con inversiones no residentes que tengan acceso libre al MURC. Pero hay un dato más importante y tiene que ver con los dividendos. Te dijimos que entre 15 y 20 mil millones de dólares había de dividendos. Bueno, son 18 mil millones de dólares lo que hay entre dividendos y deuda comercial atrapadas por el cepo cambiario. Recordemos que el gobierno anunció la libertad de retiro de ganancias de dividendos de las empresas extranjeras no nacionales, que son las que se pueden llevar dólares, para este ejercicio. Claro, lo anterior no, sino este año. Exacto, este año, que en realidad lo van a poder sacar en el 2026, ¿no? Para los demás le anunció que iba a haber algún tipo de solución. Lo que sacó recién el Banco Central fue un BOPREAL, ¿sí? Un bono como aquellos que pagó en algún momento la deuda comercial que hubo con las IRAs. Recordá todo aquel lío con las importaciones y que no se pagaban, no había dólares. Bueno, con ese BOPREAL le fue bastante bien, tuvo 4 series y pudo liquidar gran parte, casi toda la deuda comercial atrasada por ese tipo de situación. Ahora le quedó una parte de la deuda comercial más los dividendos. 18 mil millones de dólares es un montón, que está señalado por el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, esos 18 mil millones de dólares, 3 mil millones se van a poder suscribir en esta primera serie, según nos informa. Esto es información de último momento. Bueno, también habilita a los mercados futuros como una herramienta de cobertura de riesgo cambiario, algunos de los puntos que después seguramente vamos a estar detallando. Muy bien, Ariel. Ahora tenemos otra noticia de último momento. Ahora nos informa Julián de Imperio. Sí, Fede, bueno, la CGT cambió de planes y finalmente, en vez de marchar el 1 de mayo, va a hacerlo el 30 de abril, un día antes, el miércoles. Justamente tiene que ver con el reclamo en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Interpretaron que había que anticiparse y encima con un contexto de que se acaba de anunciar una inflación de 3.7% y las paritarias están planchadas en 1%, la CGT apura un poco este reclamo y define que la próxima marcha va a ser el miércoles 30 de abril. Ahora, Julián, no es paro, hay que reforzar esta idea, es marcha y movilización. Sí, exactamente. ¿Dijeron a dónde? No, todavía Enfrente no. del Monumento al Trabajo. Ajá. Bien, o sea que estamos ante la presencia de una CGT más combativa que el año pasado, porque el año pasado hubo un paro y medio. Recordemos, en enero fue el paro de 12 horas, en mayo fue el paro de 24 horas y ahora paro hace un par de semanas y esta marcha, Nati. Déjame agregar en estos minutitos, digo, hay una
una mirada, ¿no? A través de por qué deciden esto, ¿no? Imagino yo, porque el 1 de mayo... obviamente es día no laborable, y una manifestación, una protesta no va a tener el mismo impacto. No va a ser tan multitudinaria, Exactamente. Entonces, la idea posiblemente sea convocar una movilización y después un acto ya más formal el 1 de mayo. Ahora, chicos, ¿se rompió definitivamente el diálogo, la charla entre la CGT y el gobierno o hay puentes? Un dato de hoy es que el gobierno presentó denuncias en Comodoro Pi contra varios sindicatos, obras sanitarias, la UOCRA, la UOM, la Unión Ferroviaria, todas estas denuncias presentadas por Fernando Soto, que es un funcionario de Patricia Bullrich. Y en el Congreso se están tratando las contribuciones solidarias para los sindicatos, así que en todos los frentes está... Y hay otro dato que hay que tener en cuenta también y que tiene que ver con la reforma laboral que hablabas hace un rato, Julián, porque va a ser uno de los temas centrales que va a tratar el gobierno. Lo va a elegir a la CGT como rival, y en ese contexto la informalidad va a ser el argumento para llegar a responderle una exigencia del Fondo Monetario y de los Estados Unidos. Hay que ver si le interesa al sindicalismo más la reforma laboral o la reforma sindical. Chicos, nos quedamos sin tiempo. A vos te digo que estás en tu casa, quédate en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya empieza Soy Casta y también te invito a que vuelvas mañana a las 6 de la tarde para más Desde el Canil. Recordá, no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.